Estamos de vuelta aquí, su espacio, Lo que pasó por BTV Canal 32. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Eglenyn Morrison, quien es presidente del partido Camino Nuevo. Además, un fiel propulsor de la formación política. También aspectos que ha tocado grandemente, como son los temas de la seguridad vial, ha sido una de sus banderas a través del tiempo. Y con él hoy vamos a hablar de política, de reforma fiscal, reforma constitucional y, por qué no, de su recién nacido partido que busca oficializarlo para participar ya de manera oficial en las elecciones del 2028. Bienvenido, hermano, a este tu espacio. Un gran honor para Bienvenido. mí, Pablo, y yo que soy un seguidor de usted, se lo he manifestado en Gracias. días anteriores. Mire, primero acotar que el partido está reconocido, que fue reconocido fruto de una sentencia del Tribunal Constitucional, después de 10 meses de un proceso que llevamos a cabo, de mucho aprendizaje, pero siempre entendemos que el tiempo de Dios es perfecto. Hoy en día tenemos el partido ya aprobado, tenemos órganos directivos como lo manda la ley en todo el territorio nacional. Acabamos de hacer una primera etapa de un recorrido por 48 municipios. Salimos a las 3 de la mañana el día 20 de mayo a regalar becas, esperanza, escuchar a la gente y agradecer a la estructura de liderazgo que tenemos. Y cuando escuché que usted decía recién nacido, pensé en mi nieto, porque también soy abuelo de Ezequiel, que tiene pocos meses y anda ahí respirando lo que es el hálito de vida. O sea que aquí estoy a la entera disposición de ustedes para cualquier tema que entiendan que pueda ser de utilidad. Muy bien que empezáramos con ese tema. Entonces, fue reconocido por él recientemente, o sea... No, hace ya 5 meses, faltando Pero no prácticamente... participó en las elecciones. No, estaban ya, si se quiere, los negativos de la boleta. Pudimos quizás intentar, no obstante, preferimos nosotros no provocar ninguna situación incómoda a la Junta Central Electoral, que aprovecho que hicieron una gerencia correcta, adecuada, acorde a las expectativas del país, y felicitamos a don Román y al gran grupo del Pleno de la Junta, primero por acoger el ordenamiento del Tribunal Constitucional y segundo por los resultados. Espero que sean renovados sus liderazgos al frente de la Junta, porque dieron mucha tranquilidad al país después de hace 4 años, un blackout de la democracia que todos sufrimos. Una cosa, Morrison, mucha gente tiene la percepción de que tantos partidos, de que para qué más partidos y que tenemos una larga lista que consume un alto presupuesto en el país. Más partidos que provincia. ¿Cómo usted contrarresta esto? Porque hay una desazón, la gente no se siente ya muy convencida con los partidos tradicionales. Mira, muy interesante tu pregunta, porque en el caso nuestro inclusive tuvimos que cumplir con todos los requisitos de la ley, y todo lo que esté dentro de la ley entonces es democrático. Y por eso reflexiono, porque para lograr el reconocimiento se requerían de 78,000 firmas de dominicanas y dominicanas que entendieran que sí están de acuerdo con el reconocimiento de un partido. En nuestro caso logramos 200,000, y fue inclusive en un método muy atípico, porque fue fruto de un ejercicio de escucha ciudadana, de llamada de más de 100 jóvenes voluntarios desde 3 call centers que conversaron con 1 millón de dominicanos por teléfono, y todas estas llamadas se grabaron. Entonces esa desafección, que es cierto, se expresa en la abstención y se ve en muchas encuestas, nosotros sentimos todo lo contrario, un gran entusiasmo. E inclusive nosotros recordamos que en la época de la auditoría de la Junta, que en 10 días visitó 80 municipios de los 158 municipios, verificando si la documentación era real. Tú podías poner que tenía en Barahona, por ejemplo, 60 personas, miembros del partido, fundadores del partido. Pero ellos entonces te convocaban a las 60 personas al parque de Barahona a ver si era verdad. En el caso nuestro, tuvimos que sentirnos muy satisfechos porque masivamente la lista que nosotros incluimos en la Junta se convertían en videos que tenemos ahí para la historia. Morrison, ya firmamos por un camino nuevo. O sea,
Esto se convirtió, si se quiere, en una correa de transmisión para establecer una esperanza del pueblo dominicano, de la mayoría de la gente, de mucha gente que hemos militado en política, porque yo no soy un outsider. Yo tengo experiencias anteriores que han sentido quizá decepción, que el político lo ha utilizado, que me indicaban, bueno, me usaban y después no me cogían la llamada. Entonces hemos sido como un club de decepcionados. Este es el espacio para que todo el dominicano que sienta que tiene la necesidad de servir y que quiera convertirse en líderes, nosotros inauguramos nuestra escuela de formación política antes de tener ya el partido constituido. Becamos en la Cumbre Mundial de Comunicación Política 827 jóvenes de todo el país que vinieron totalmente gratis, fruto de un acuerdo junto con Daniel Iboscus, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y hoy tenemos miles de líderes diseminados en todo el país. Desde antes de hacer un partido, los últimos 20 años de mi vida, que tengo 44 años, he estado formando 1000 líderes por año totalmente gratis. Entonces, esa acción diferenciadora da espacio a una expectativa muy buena. Apenas ayer domingo estuvimos recibiendo en el partido, en nuestro local, un entrenamiento que les impartimos a 150 jóvenes que desean ser candidatos a alcaldes y regidores en las próximas elecciones, de un listado de 4000 que en el contexto de la campaña anterior se quedaron sin esa posibilidad. O sea que acciones como esa, haber publicado un libro, tener propuestas, nos hace a nosotros un grupo que al final endosó al presidente de la República, faltando 10 días para las elecciones, este conjunto de propuestas que están expresadas en el libro que publiqué hace un año y medio, que se llama Repensando el Estado Dominicano, una visión de país. Morrison, ¿y qué nos trae Camino Nuevo? Que tiene un nombre que va acorde con lo que tú nos has planteado hasta ahora del partido. O sea, ¿qué nos trae? ¿Cuál es la línea programática de este partido? ¿Cuál es su ideología? O sea, ¿cuál es su razón social? Porque definitivamente hay algo que sí hemos visto dentro de tu carrera política que has promovido, que es la formación política, que es la formación de líderes jóvenes, que es todo lo que ha hecho que la juventud se aleje de los partidos tradicionales. Ya no se forma, ya los partidos políticos tradicionales, los principales para ser candidato es usted tener dinero. Entonces, ¿qué trae de diferente Camino Nuevo que nosotros pudiéramos decir, bueno, ahí es, como dicen los muchachos? Mira, primero un concepto de invertir la pirámide del liderazgo en el país. Después de muchos años de estudio, de entender que la política, por ejemplo, John Maxwell dice que es influencia, yo entiendo que hace falta que el empoderamiento al ciudadano sea sobre la base de que las mayorías, que es la democracia, de una u otra manera, sean las que dicten los pasos de las organizaciones políticas. Vemos y veíamos en el sistema muy ausente la formación, las escuelas de formaciones políticas cerradas. Entonces, ¿qué es invertir la pirámide del liderazgo? Es hacer visible a los liderazgos invisibles de las comunidades. Maestros, abogados, jóvenes agricultores. Nosotros tenemos una playa impresionante. El 67% de nuestro liderazgo son mujeres. La vicepresidenta del partido, una joven de 34 años recién cumplida, Jennifer Escaño, que comenzó como asistente en el partido. Y ella misma se ha convertido en un testimonio de que es un espacio que no es una monarquía, que no es que nadie hereda. Y lo otro, que ninguno tenemos rostro de la vieja política. No solamente por la juventud, sino por las prácticas. Aquí no hay un exdiputado, un senador, un exministro. Todos somos un grupo de hombres y mujeres jóvenes. Por ejemplo, el joven Gilmer Martínez, que es nuestro secretario de organización, es abogado, es escritor, es cantante. Nosotros tenemos un Danilo Reynoso, que es cineasta, director de comunicación. Tenemos a Ruth, que es una jovencita que llegó con su padre a contribuir con el call center. Hoy es la secretaria general a nivel nacional de la juventud. Dígase entonces que una acción diferente tiene que ver con poner al frente nuevos jóvenes. Sobre el tema de las ideologías siempre disfruto la pregunta, porque cuando estuvimos en Cabral, hace 3 semanas, en un municipio del país muy apartado, y le estreché la mano a maestros y maestras de la República Dominicana que han pasado por el concurso de oposición docente y se han quemado, según el concurso, 3 veces, yo digo, esto es una violación de sus derechos constitucionales. Si tienen un título, algunas maestrías, ¿cómo es posible que tú te encuentres con una maestra con maestría, becada por INAFOCAN, vendiendo helados a 10 pesos en un parque? Pero yo me encontré con 5 profesoras vendiendo en bancas de lotería números. Entonces yo te pregunto a ti, ellas no comen con ideología.
Yo me pudiera demarcar de que pertenecemos a la sección de la socialdemocracia o el concepto de economía social de mercado, citarte el fin de la historia de Francis Fukuyama, hablar de Anthony Giddens y la tercera vía, pero la gente que nos escucha quiere saber si hay propuestas para la transformación de lo siguiente. ¿Cuántos jóvenes dominicanos se van al año por la vuelta por México? Y yo le decía, mientras le entregaba una beca a muchos de esos jóvenes en el país, 3.728 que saludé con mi mano, que le estreché la mano, que escuché sus propuestas y les regalé una beca, que la vuelta tiene que ser la República Dominicana. Una propuesta de conformar la cooperativa del emprendedor, que a través de la Cancillería nuestros cónsules y embajadores puedan hacer, si se quiere, alianzas o investigaciones de identificar cuáles nichos hay en Europa para los escultores. Yo creo que eso puede ser organizar en clúster a jóvenes dominicanos para que aumenten las exportaciones. Y que, por ejemplo, el tema de la reforma constitucional, el tema de la reforma fiscal, cuando tengamos la propuesta en la mano, que siento que el presidente Luis Abinader dejará una impronta y se convertirá en un líder reformador de la agenda pendiente que tiene el país. Son algunos de esos aspectos. Que ustedes apoyaron a Luis Abinader. Así es. ¿Cómo la gente acepta eso cuando un partido nuevo, a veces la ciudadanía quiere a veces verlo desligado de lo que ya hemos tenido, lo tradicional? ¿Cómo ustedes pueden responder a esa ciudadanía que a veces quiere ese camino nuevo, pero que esté desvinculado de lo tradicional? Claro, es muy simple. No teníamos partido, nos pasamos 10 meses en una lucha en los tribunales de la República, algo que inclusive conocí el insomnio. Me levantaba a veces en las madrugadas a decir, Dios mío, pero ¿y por qué a nosotros si sacamos 98 de 100? Pero no obstante a ello, consultamos a la dirigencia y a la gente. Y si masivamente la gente entendió que sí, primero que deberíamos participar aunque no estábamos en la boleta, y dos, de cuáles de las opciones entendieron que el presidente Luis Abinader tenía el perfil para nosotros poder acometer un esfuerzo electoral por su impronta. Un hombre que rectifica, una persona con un concepto de valores tradicionales de familia, que se parece a lo que nosotros creemos. Alguien que es capaz de sacar de su line note de funcionarios 23 funcionarios porque no cumplían con las expectativas del país o de la honestidad. Un hombre que quiere una independencia de la justicia y que en esa reforma constitucional que se está proponiendo ahora va a dejar esa impronta. Entonces se parece a los valores que nosotros tenemos. En síntesis, no teníamos boleta, la gente que fueron escuchadas, toda la dirigencia a nivel nacional, entendió que sí y no nos hemos equivocado. Hasta ahora el presidente ha dicho que no tocará la Constitución para un traje a su medida, eternizarse en el poder. No es un hombre que tiene esos egos. Tuvo la humildad de recibirnos, recibió nuestro libro, acoge nuestras propuestas. Entonces entiendo que es un líder de transición que va a dar paso a la renovación de la esperanza de una nueva generación en la política. Camino Nuevo trillará su propio camino de cara a las elecciones del 2028, ¿trabajará para ello o seguirá siendo parte de esta coalición que apoya actualmente al Partido Revolucionario Moderno? Mira, primero nosotros no tenemos un ego tan grande para entender que somos extraterrestres o suizos. Nosotros acabamos de apoyar al presidente y tenemos una agenda institucional sobre temas económicos, sobre temas del desarrollo del país, que como somos aliados al presidente hay que implementarla y acompañarle. Confiamos en el presidente de la República y creo que es muy a destiempo para pensar qué pasará en el futuro. Dice un gran economista, John Maynard Keynes, que en el largo plazo todos estaremos muertos. Hoy lo que a nosotros nos toca es formar a miles de líderes, que ellos puedan convertirse en ejemplo en sus comunidades, que puedan formarse, que hagamos acciones desde ahora. En 3 semanas vamos a salir a reforestar en Tabararriba, una zona de un río que tiene necesidades, ya tú sabes, medioambientales impresionantes, y eso fue fruto de una escucha ciudadana, de quien es nuestro representante allá. Cuando le visitamos hace 3 semanas nos indicó, mira, aquí hay un tema de deforestación, vamos a esas acciones. O sea que más que pensar en las próximas elecciones, queremos pensar en las próximas generaciones. Una cosa, la reforma fiscal, muchos ciudadanos, el dominicano de a pie está un poco asustado con qué puede venir por ahí, por dónde viene esa reforma fiscal y cómo va a impactar a la clase baja y media en la República Dominicana. Mira, lo primero que tenemos un presidente que ha tenido una impronta de compromiso con el país y eso se expresó en las elecciones. La gente confía y se sabía porque la reforma fiscal o el pacto, hay que ver el contenido,
también está expresado en una ley nacional de desarrollo. Era un compromiso de anteriores también gobiernos que no lo llevaron a cabo, pero ya eso lamentablemente no se puede aplazar más. Hay un principio en gerencia que se llama que dirigir es prever, es anticipar. Entonces es importante tener una persona como presidente que es economista, que ya tiene una experiencia de 4 años, que sabe no solamente que hay que hacer una reforma para poder poner las cuentas fiscales en orden o financieras del país, sino también porque hay una agenda de una gran, si se quiere, deuda social acumulada. Sí, también he escuchado y sé que el presidente lo tiene muy pendiente, el control del gasto, el cuidar que no haya desfilfarro, el poder tener una coherencia de ese sacrificio que tenemos que hacer todos. Y si hay un programa social expresado en programas como Supérate, en Mi Primera Vivienda y demás acciones de políticas públicas que tienen que mitigar en el INESPRE, que como lo ha hecho muy bien su director actual, que lo conozco hace tiempo, asumo que hay que esperar la reforma. Apenas antes de ayer, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa, que asumo que tiene más elementos para expresar con categorización como lo hizo, que no habrá una reforma que afecte la calidad de vida del pueblo dominicano. O sea que no podemos nosotros poner la carreta delante de los bueyes, hay que esperar y confiar en un líder que tiene un sentido delegado. ¿Cuáles son las propuestas que llevaría Nuevo Camino y Morrison para que esta reforma, por ejemplo, en el ámbito fiscal, sea una reforma integral, sea acorde a las necesidades y requerimientos de los ciudadanos, que no afecte como ha afectado otras a la clase media? Y en ese mismo orden, ¿cuáles son los puntos que ustedes entienden que deben de abordarse en una reforma constitucional? Mira, comienzo con tu última pregunta. En la reforma constitucional yo creo que es bueno unificar las elecciones. Lo consultamos con el Comité Central y Comité Político del partido. Después de esta primera etapa del recorrido, la gente a la distancia se preocupa más por su calidad de vida. No tiene mucha cultura del tema constitucional. Inclusive creo que es un llamado a que ese esfuerzo que se hace desde las escuelas para formar a niños, adolescentes y jóvenes en el tema del conocer la Constitución hay que retomarlo. Yo creo que ese componente de unificar las elecciones es importante, de independizar el tema de la justicia y ponerle un candado al tema de la reelección, son líneas importantes generales macro. Sobre el tema de la reforma fiscal, el tema de revisar las exenciones fiscales es importante. No en el área de zonas francas, que crea 200.000 empleos, sino un poco en el área del sector turismo y algunos subsidios. Yo creo que el sector turismo ha demostrado ser robusto. 10 millones de visitantes, un éxito impresionante del actual ministro y del presidente como, si se quiere, coordinador del gabinete turístico del país. Y el tema de algunos subsidios en algunas áreas o industrias son tópicos esenciales. Obvio, quizás hasta explorar un tope en el endeudamiento. He escuchado a varios economistas que hablan de ello y yo creo que eso es cierto. Hay que cuidar, aunque cuando ves la estructura del tema del presupuesto, cuánto absorbe, está dentro del promedio de la región. Escuché antes de ayer al economista Jesús Gerardo Martínez, que fue mi profesor, hacer una exposición impresionante en un medio respecto a la estructura del gasto, la composición del presupuesto. Sí, yo quiero decirle a quienes nos escuchan, hay estabilidad macroeconómica en el país, hay un control de la inflación, del objetivo meta que ha expresado siempre el Banco Central. Una, si se quiere, aspecto importante a destacar de reconocimiento al presidente, dejó el mismo gobernador que ha garantizado ese tema del control de la inflación. En cuanto al tema de la tasa de cambio frente al dólar también. No es que estamos en el país de las maravillas, pero cuando vemos otras, si se quiere, en otras latitudes, lo que pasa en Argentina, la razón por la cual Milei quizá despertó un gran interés, las discusiones que se hacen en España y el tema no muy lejos quizás por la relación cultural de Venezuela, la República Dominicana tiene un futuro prometedor y tenemos al frente de la dirección del Estado a un presidente responsable que sé que tiene una gran conciencia del liderazgo delegado que tiene que dejar en el país. Sobre política migratoria, Morrison, ¿cuál es la visión de ustedes como Nuevo Camino y como dije al principio, organización recién nacida? Este es un tema que lamentablemente ha estado siempre ahí en el tapete y más con la situación que tenemos con nuestros vecinos que no se han quedado sin opción. Su principal plaza es aquí. O sea, ¿cuál es
la visión que ustedes tienen como organización política en torno a ese tema. Mira, a diferencia del pesimismo de mucha gente en algunos momentos recientes de la historia, nosotros hemos tenido un control fronterizo, que yo creo que es importante en ese sentido ver que aunque hay una migración que afecta inclusive nuestro presupuesto, con parteras haitianas dando a luz en los hospitales, es impresionante la cantidad de dinero que se va en ese sentido. En República Dominicana, nuestra relación, si algo nos preocuparía, es que lleguemos a perder la identidad. He escuchado a algunos historiadores hace un par de semanas que tienen esa preocupación a futuro. No obstante, aquí se vivió un proceso hace años de poner claro de que no hay, si se quiere, un riesgo de la dominicanidad, cuando inclusive creo que es un reconocimiento al expresidente Danilo Medina, puso en cuanto al Congreso Nacional una serie de reformas que permitieron darle una salida al tema de jus solis, si tienen o no dominicanidad, si están acéfalos de un país. Al final, la propia Constitución de Haití dice que quien es de padres haitianos, no importa en qué lugar del mundo se encuentre, tiene su nacionalidad de haitiano. Entonces, en ese orden, yo creo que también hay una fuerza de trabajo que descansa en el país, en las zonas de construcción, el tema de la agricultura, que lo primero que hay que lograr, y hay una ley inclusive que dejó el expresidente Hipólito Mejía, una ley del control migratorio, que es lo que hay que aplicarla. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos un gran reto. Y por último, un presidente que ha dado señales de carácter, de que eso no es un tema nuestro, de la República Dominicana, sino de todo el concierto de los países del mundo. Ha fijado posición en los organismos internacionales y ya en los próximos días, fruto de esa postura responsable, viene ya una participación de la que el presidente y nosotros no vamos a jugar un rol para tener, por la vinculación histórica, nos independizamos de Haití. Y yo creo que muchas veces he dicho que el tema de Haití, de su pobreza está asociada a su libertad, porque se independizó de Francia y fue el primer país de toda América que logró su independencia. En síntesis, sobre esa agenda, creo que hay una visión de responsabilidad de legado de parte de los diferentes actores. No podemos ser mezquinos. Cada presidente que se ha sentado ahí en esa silla ha cuidado con celo, desde el doctor Balaguer, que quizás tenemos conceptos de distanciamiento ideológico de él, hasta los últimos presidentes del país han logrado mantener bien cuidada la identidad de la República Dominicana. Leí recientemente que usted plantea que el gobierno dominicano debe remenear la mata y que debe sacar un 70% de sus funcionarios. ¿A qué se debe este planteamiento? ¿Cuál es su enfoque en ese sentido? Mire, esa información, si busca la fecha, hace 1 año y medio. Y mire que después de estar en el proceso de formación del partido, todas nuestras posturas de crítica, autocrítica, que es parte de la apertura que también la democracia permite, y un presidente que supo escuchar, no hay que hacer un gran esfuerzo para ver cómo el que no ha cumplido con principios o con respuestas oportunas de eficiencia dentro de las políticas públicas ha sido sacado del line-up. O sea que es una información ya anterior. No obstante, entiendo que es una prerrogativa que tiene el presidente de la República de designar a quien él entienda. Sí entiendo que hay expectativas del país de ver nuevos actores, de entender que hace falta hacer más eficiente el Estado, de que no se deteriore el servicio público, y en ese sentido hay un gran esfuerzo. Otra preocupación que tenemos la mayoría de los dominicanos, que necesitamos que nuestros políticos y nuestros partidos aborden, es el tema medioambiental. ¿Cuál es la postura y la posición en torno a este tema de Nuevo Camino en una situación donde hemos visto como muchas áreas protegidas lamentablemente se han vandalizado? Inclusive recientemente vivimos una situación aquí en el Parque Mirador Sur. Entonces, háblenos un poco sobre esto y cuáles son los puntos a tocar por parte de su organización política. Mira, inclusive cuando estudié economía en INTEC, recuerdo que leí el informe Brundtland, que desde esa época comenzó a demarcar en el mundo la conciencia de hacer viable para las futuras generaciones y que podamos tener disminución de los gases de invernadero, una serie de componentes. El tema se visualizó de energías renovables. Yo creo que en ese sentido aquí hay un gran avance respecto a ello. Una crítica quizás en su momento fue la naturaleza de la planta Punta Catalina, que estaba asociada al tema del carbón, y en ese momento ya habían compromisos de manera
manera internacional de cuidar el tema del medio ambiente. No obstante, se formuló en los objetivos de desarrollo del milenio también que pudiéramos caminar en torno a ese tipo de principios. Hay oportunidades en ese sentido que tú señalas, de que nosotros tenemos que como generación salir a ser celosos de las cosas que pasaron inclusive en Constanza, que es una zona también que generalmente se incinera por razones a veces de los mismos nacionales haitianos. Se dice que se ponen a hacer fogones. Hace 2 días encontraron el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, a un señor produciendo carbón, y eso vi los videos que subió, fue el último video que él tiene en su cuenta de Instagram. Nosotros tenemos que ser en ese sentido bastante claro, que le caiga todo el peso de la ley al quien infringe un daño al medio ambiente, porque entonces ¿a dónde van a poder vivir nuestros descendientes? Mi nieto Ezequiel y mi hijo que me llamó también hace 3 días, que a pesar de que Ezequiel tiene 8 meses, ya embarazó a la esposa de nuevo. Bueno, no sé si será una niña o un niño, entonces es otra bendición. Me están poniendo más viejo de la cuenta. Bueno. Así que amaso el que se administre un poco para que no me lleven tan rápido. Señores, hemos estado conversando con Eglenin Morrison, quien es presidente del partido Camino Nuevo. Me gusta ese nombre. Gracias. Economista, quien nos ha estado hablando de los diferentes tópicos, sobre todo lo que trae este partido nuevo a la República Dominicana. Le auguramos éxitos y esperamos que esta organización política de verdad venga a traer cosas que nos faltan en el ámbito político. Usted es una persona reformadora, renovadora, y sabemos que eso será así. Y aceptamos pamper para estos temas de los nietos y que el bolsillo no esté tan afectado, ¿verdad? Yo tengo 3 muchachitos, así que vamos en lo mismo, vamos corriendo por la misma. Señores, vámonos a una pausa y retornamos en breve porque tenemos mucho más contenido para ustedes, otro invitado muy especial, así que no se muevan de ahí, siga aquí en Lo que pasó por BTV Canal 32.